Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro primer programa de El Ruedo en 1990. La Escolanía de Nuestra Señora del Recuerdo nos ha recordado precisamente que aún seguimos en fiestas navideñas. Hoy en nuestro programa vamos a tener tres grandes personalidades, pero además vamos a profundizar en un tema que es muy acorde, que viene muy bien para estas fechas y no es otro que el de los juguetes. Las tres personalidades serán el director teatral y actor Luis Escobar, el director de la ONCE, Miguel Durán, y nuestro ministro de Asuntos Exteriores, don Francisco Fernández Ordóñez. Nana Muscuri cantará las bellezas de España con sus versiones del concierto de Aranjuez y también de Recuerdos de la Alhambra. Y para completar las actuaciones musicales, el dúo dinámico hará recordar a muchos pues, aquellos guateques de los años 60 y a otros, a los más jóvenes, les traerá nuevas versiones de esta música. Luis Escobar no es un hombre de teatro, Luis Escobar es el teatro, o al menos buena parte de la historia de nuestra escena de los últimos 50 años. Es posible que algunos espectadores, los más jóvenes, le reconozcan como actor en creaciones geniales, como ese marqués excéntrico de la inolvidable Escopeta Nacional de Berlanga, pero Luis Escobar ha sido y es uno de los más grandes directores de nuestro país. Dentro de unos días, después de la fiesta de Reyes, recibirá de manos de don Juan Carlos la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Es el reconocimiento de la labor de toda una vida. Hablar con Luis Escobar siempre es un placer, por su talento y por su simpatía. Y yo ese placer se lo voy a ceder a Marta Robles. Muchísimas gracias, lo agradezco mucho. Gracias. Pues muy buenas noches a don Luis Escobar, Marqués de las Marismas del Guadalquivir. Sí, señora, un título precioso, ¿verdad? Un título precioso, desde luego suena a novela y desde luego a teatro. Pues es auténtico, genuino y auténtico y legal. Hablaba antes Javier González Ferrari de esa medalla que le van a conceder, por la que le damos la enhorabuena, y que es el premio a toda una labor artística. ¿Qué trayectoria más larga ha tenido usted? Empezando, bueno, se acordará usted con cierta nostalgia del María Guerrero y del Eslava, ¿no? Me acuerdo con cierta nostalgia y también con cierta, ¿cómo te diré yo? No preocupación, puesto que ya pasó, pero tú no sabes el trabajo que da dirigir un teatro, es tremendo. La de horas que he pasado yo ensayando, esto es incontable. Y porque también se olvida mucho, y yo creo que nadie lo recuerda, que soy autor. Y autor, pues aunque me esté mal decirlo, que no estoy nada mal, porque he estrenado bastantes obras, muchas ligeras, operetas, revistas, pero también he estrenado comedias, y comedias que yo quisiera volver a dar alguna vez, porque a mí me gustan mucho, y si a mí me gustan, pues a lo mejor a la gente le gustan también. Por ejemplo, Elena Osorio, que es El amor de Lope de Vega por Elena Osorio, que es un poco la historia de que en un amor siempre hay una guerra. El amor es un poto desbocado, que es la historia de Jimena y del Cid, y que es la lucha contra el escándalo. Porque que se case Jimena con el que ha matado a su padre, pues siempre es un escándalo, aquí en el siglo X. Pero y después también había Un hombre y una mujer, que la dio, salió muy bien, y que la dieron por toda España, y aquí en Madrid, y también en la inauguración del Teatro Recoletos, con Fueras de Noche. Y algo que fue muy importante precisamente en las primeras épocas del teatro después de la guerra fue que usted fue el primero que llevó al teatro a Lorca, ¿no? Eso no fue, sí, fue después de la guerra, pero bastante tarde después de la guerra. Primero, porque yo dirigía el María Guerrero, que siendo un teatro nacional, cuando me nombraron a mí para hacer teatro, director de teatro, que fue durante la guerra, yo propuse enseguida hacer la primera obra, una obra de Lorca. Y entonces dije, no es el momento, todavía no. Y dije, no, es el momento ahora, tenía que ser la primera. Y si no, ya, yo como Estado, como Teatro del Estado, no lo puedo hacer. Porque ya ahora, en fin, tenía que ser la primera. Y no quisieron, entonces ya, yo como Teatro del Estado no lo intenté. Pero llegué, ya después tenía el Eslava, y después de hacer el Tenorio de Dalí en Río de Janeiro, en portugués, que quedó muy gracioso, pero también lo había hecho en España, también lo había hecho en Madrid, ¿verdad? Y pues llegué a Nueva York, y es la primera vez que iba yo a Nueva York,
que había tardado mucho tiempo porque había habido guerra, la nuestra, después la de la Universal, después cierre de fronteras, y pues tenía yo que hacer, en fin, total, que no había ido a Nueva York, y ya era tarde, poco, y los periodistas me preguntaron, ¿viene usted muy a menudo a Nueva York? Y dije, sí, cada 50 años. Pues le toca enseguida, entonces. Y se quedaron pasmados. Tendrá que ir usted pronto. Se estaban apuntando como diciendo, ¿qué dice este? Bueno, y entonces ahí Menotti, que dirige el Festival de Ambos Mundos, en Spoleto, en Italia y en Estados Unidos, pues me dijo, ay, te estaba buscando por todas partes, llamando a Madrid. Y digo, no, es que he estado 3 meses en Brasil, en Río de Janeiro. Bueno, me dijo, quiero que hagas Yerma en Spoleto. A mí Yerma no es la que más me gusta de Federico. Sé que le dije, y que no puede ser otra, porque me gustaba hacer Bodas de Sangre, que me encanta, o La Casa de Bernardo Alba. Y dijo, no, no tiene que ser Yerma. Bueno, pues muy bien, pues a Yerma. Y entonces yo dije, bueno, pues, porque había la dificultad de que el Estado decía que era por la familia, y la familia no daba el permiso, pero el Estado en el fondo tampoco. Era la excusa la familia. Era la excusa de la familia. Y yo entonces dije, pues muy bien, como Paco García Lorca está aquí, porque estaba en la Universidad de Columbia, pues voy a hablar con él y vamos a ver. Y hablé con Paco, y Paco me dijo, lo que digan las hermanas. Y dije, no, porque las hermanas dirán que lo que digas tú. Y entonces ya tendré el Atlántico por el medio. Tú me das ahora un permiso, dicho que tú estás dispuesto a creer, y yo me ocuparé de las hermanas. Y así fue. Llegué aquí y dije, ya vamos a ver, lo que diga Paco. Digo, aquí está lo que dice Paco. Y así. Y entonces ya, pues como ellas también tenían gana en el fondo, pues lo conseguí. Y tanto que Concha García Lorca, la hermana, hizo un papel en Spoleto. Hizo la vieja pagana. Y fue un éxito muy grande, salió muy bien. Los decorados eran de pedir los trajes de Pepe Caballero. No, los trajes no, pero los decorados eran de Pepe Caballero. Y que ahora también acaban de dar la cruz, lo mismo que la cruz de Bellas Artes, la cruz de oro de Bellas Artes. Y después ya, bueno, cuando yo dije que después que fui a la censura, en fin, dijeron, no, sí, por nosotros no hay inconvenientes, si es la familia, claro. Y dije, aquí está nuestra familia. Usted realmente... Ese don Luis era el viejo truco que utilizaba siempre la censura, echarle la culpa a los demás. Se quedaron un poco líderes, pero en fin, ya. Y entonces lo estrené con unas medidas policíacas, con muchísima gente, agentes en el público, pues si acaso había un grito o alguna cosa. Y no pasó nada. No pasó nada. La gente aplaudió mucho, y en fin, muy bien. ¿Y los policías aplaudieron también, supongo? Los policías me figuro que sí, los pobres. Y entonces después los policías, al cabo de 5 o 6 días, dijeron, ¿esto va a durar mucho? Y yo digo, sí, bueno, va a durar bastantes meses, porque es un tío que tiene muy buen recorrido. Y dijeron, es que ver Yerma 2 veces al día, eso no lo podemos aguantar. Pues y entonces yo le dije a Carmen Villaverde, Franco, le dije, mira, ven, estoy en una situación muy desagradable. Los policías, por de pronto, tienen terror, además tienen horror a estar ahí todo el día, 2 veces al día, viendo Yerma. Y era casi un suplicio. No es porque Yerma sea mala, sino porque no hay obra posible que se pueda ver 2 veces al día durante meses. Y entonces le dije, si tú vinieras, todo se calmaría y todo se arreglaría. Y ella vino al día siguiente, a pesar de que tenía una cena esa noche en Palacio, porque me lo dijo después, y vino esa misma tarde al día siguiente. Una cosa que le iba a preguntar. A la cena se encontró con el ministro, que era Arias Salgado. Entonces le dijo, vengo de ver Yerma, qué maravilla, qué cosa más. Y se quedó callado. Y al día siguiente los policías liberados. Ni un policía, Marta. Una cosa que le quería preguntar precisamente a usted que estuvo tan metido en el teatro y que estuvo viviéndolo tan de cerca, precisamente el éxito, el reconocimiento popular no le vino hasta que su buen amigo Berlanga le llamó para hacer la Escopeta Nacional. ¿Qué le parece eso? ¿Una ironía del destino? A los directores no se les conoce. Yo ni siquiera, en el María de Herrero, como era un teatro oficial, ni siquiera salía a escena a saludar en los estrenos. No sé por qué, pero no salía. Y ya después les daba así, porque ahí tenía más parte y había, ya casi las revistas eran mías, en fin, salía como autor.
Pero la gente no conoce el director, ni de físico, siquiera de físico no les conocen vagamente de nombre, pero de físico no. Don Luis, yo no quiero que terminemos, hay una curiosidad por mi parte, y supongo que a lo mejor por parte de muchos telespectadores. ¿Por qué vendió usted el Teatro Eslava? Pues mira, porque tenía socios y era un teatro, en los tiempos en que lo vendí, un teatro bien llevado y con altura, no es posible que dé dinero. Es posible, pero no es probable. Y claro, teníamos éxitos, nos defendíamos, pero no producía dinero, teníamos ahí metido un capital muy grande, porque generalmente los teatros son arrendados. Y claro, si lo pierdes, pues ya no tienes nada. Pero ahí el capital, y claro, los socios decían, oye, que yo... y yo también, a mí también, soltar al cabo del año unos cuantos milloncejos, no lo podía aguantar. A mí me gustaría descubrir una parte humana y muy personal de don Luis Escobar, que es un personaje muy entrañable y muy querido pues, por toda España. Porque don Luis Escobar, aparte que le gustan muchísimo los animales, porque hasta 11 perritos chinos tuvo usted, ¿no? He tenido, mi máximo ha sido 11, pero cuando vivía en un piso tenía 6. Sí, y después ha tenido un loro, el loro precisamente de la perrichola. El loro, me ha encantado, sí. Y ahí sigue teniendo un perrito ahora. Pues aparte de eso, usted me parece que le encanta que le canten y cantar. Que parece que había veces que Fernando Moraleda, fallecido, le acompañaba al piano. Mucho cantar, sí. Y que le canten también. No cantaba bien, pero en fin, pero abusaba de mis oyentes. Usted es que siempre ha sido un hombre muy social, realmente. Creo que posiblemente cuando un hombre soltero... Mira, yo nací en una casa que era muy social. Mis padres eran muy sociables. Y mi casa siempre estaba llena de gente y en fin, era una casa muy abierta. Y en verano, no te quiero decir, teníamos una casa en la granja, tenían mis padres una casa en la granja, y ahí pues era un poco un centro de... uno de mis primeros éxitos, no uno de mis primeros, el primero, fue cuando debía tener yo 4 años, y había una representación organizada por las Mises que habían hecho con los niños, y fue la infanta Isabel, la famosa chata, y era en casa. Y yo, el papel mío era sacar la cara por las cortinas y decía, era en inglés, decía, había una abeja, en inglés, there was a bee who sat in a wall, he said, and that's all. Y la elefanta le dio un ataque de risa que no se podía parar. Fíjese, el ataque de risa le ha dado hasta una de nuestras luces, que se ha ido en este momento cuando estábamos hablando con usted. Usted es partidario, Luis Escobar, en el mundo del teatro. Estamos hablando hace tantos años de la crisis del teatro que yo no sé si existe o es mentira. Pero usted es partidario de la subvención. En una casa que se hablaba, en mi casa, desde niño, se hablaba de la crisis del teatro. de la carestía de la vida y de la crisis del teatro. Y se sigue hablando de lo mismo. La carestía de la vida era para entonces, porque ahora cuando contamos los precios de entonces, es que nos quedamos pasmados. Yo ya en mi vida tengo anécdotas pasmosas de lo que costaban las cosas. Por ejemplo, salir a la calle con 5 duros era uno el rey de la noche. Y anécdotas que tiene usted de todo tipo, porque precisamente los que le conocen bien cuentan que lo más divertido de usted cuando se presenta en una fiesta es oírle hablar de cosas curiosas, pues de personajes como Dalí o Jean Cocteau. Claro, los dos han sido íntimos amigos míos, intimísimos, y Dalí y Jean Cocteau le he querido muchísimo, y le quiero a distancia, claro, ahora, pero en las memorias, no son las memorias, es la agenda de Jean Cocteau. Se está publicando ahora, la ha publicado ahora la Nouvelle Revue Française, y está lleno de alusiones a mí y de noticias mías. Y siempre me trata con mucho respeto, me llama don Luis, que eso me ha chocado. Vamos a casa de don Luis. Y el libro que escribió sobre España, que se llama La corrida del 1 de mayo, pues está dedicada a Luis Miguel Dominguín y a Luis Escobar para que se lo traduzca. A Luis Escobar le siguen impresionando los premios, esta medalla de oro de Bellas Artes que le van a entregar dentro de unos días. Me ha encantado esta medalla, la he agradecido muchísimo, es una cosa preciosa, decir la medalla de oro de Bellas Artes, pues es una cosa preciosa y estoy conmovido y encantado. Cuando usted vaya a una cena de gala, a una fiesta y ponga en la invitación frac con condecoraciones,
¿No le entrarán ya en la pechera las condecoraciones? No es para tanto. No es para tanto. No es para tanto, ni mucho menos. Usted en su casa tiene, por lo visto, una de las mejores bibliotecas habidas y por haber. ¿Qué es lo que pasa? Que le encanta. Es una biblioteca en parte heredada. Claro que la biblioteca de mi padre se dividió en 4 partes, de las cuales yo tengo una y media, porque he heredado algo de mi hermana que murió, pero en cambio de mi hermano está no. Pero yo me quedé con la mayor parte de la literatura, de la parte literaria. Y de los libros de derecho no... ¿Eh? De los libros de derecho digo que como es usted No me queda abogado, que ninguno, no lo sabe no nadie... me queda ninguno. Bueno, no sé si me quedará alguno, porque no los he leído. No los he leído. Luis Escobar, enhorabuena, de verdad, por Muchas esa medalla gracias, que le van a entregar muchas dentro de gracias. unos días, la medalla de oro de Bellas Artes. Gracias por estar con nosotros, por Muchas hacernos pasar gracias a ti. un rato agradable a Marta, a mí y, por supuesto, a los telespectadores. Pues mira, estaré muy contento si es así. Buenas Gracias. noches. Desde luego es un hombre dinámico, no cabe la menor duda. Luis Escobar, la vitalidad le rebosa. Vitalidad tienen también estos 2 jóvenes, no tan jóvenes ya, que siguen cantándonos aquellas canciones que nosotros bailábamos en los guateques. ¿Se acuerdan?
Dos hermanos. No me negarán ustedes, algunos de ustedes, que viendo estas imágenes, viendo los juguetes y ante la cercanía de esa noche mágica del 5 de enero, no se han sentido con ganas de volver a ser niños, de volver a jugar, de volver a tener entre sus manos algo de ilusión, cuando estamos en un mundo tan trepidante, tan estresado, tan tremendo. Vamos a hablar de los juguetes, porque los juguetes son mucho más que el escaparate. Los juguetes tienen una función social, tienen una función sociológica, y de ella hablaremos también. Y luego, detrás de eso, hay todo un sector industrial importantísimo, que yo no sé si goza o no goza de buena salud, pero eso lo vamos a saber enseguida. José Manuel Rodríguez, presidente de la empresa Feber. Hola, buenas noches. Buenas noches, Amando de Miguel, sociólogo. Buenas noches. Y buenas noches, Pilar Sánchez Cánovas, madre de familia numerosa. ¿Cuántos hijos, Pilar? 7. 7 hijos. 7. Eso, en los tiempos que corren, es familia numerosísima. Bueno, sí, a mí no me parecen demasiados, pero estoy acostumbrada a familias muy numerosas siempre. ¿Qué hace una madre cuando se acerca ese día mágico de los Reyes Magos y tiene 7 hijos? Me imagino que no parar. Sí, salir muchísimo, ir buscando una cosa y otra, lo que crees que más les va a gustar a todos ellos. No lo piensas, o sea, es que no tienes mucho tiempo de pensar qué vas a hacer. Vas saliendo al paso en cada momento y preparándoles a cada uno una ilusión para ese día, un juguete, una sorpresa. Si son mayores, pues ya no es juguete, pero es otra cosa, una sorpresa para cada uno. Pero con 7 hijos habrá que llevar también la calculadora en el bolsillo para no pasarse del presupuesto. Sí, claro. ¿Son caros o baratos los juguetes en nuestro país? Los juguetes son caros, pero también Son hay caros. algunos asequibles. Lo que hay que hacer es ir buscando. José Manuel Rodríguez, presidente de Feber, ¿por qué son caros los juguetes? Bueno, los juguetes los hay de todos, es decir que son caros, es decir que todos son caros y no es verdad, o sea, hay juguetes para todas las economías y creo que todo el mundo puede comprar los juguetes que existen en el mercado español. La realidad es que muchas veces bueno, las redes comerciales o cualquier otro accidente desde que se fabrica hasta que llega al público puede cambiar un poco lo que es el precio base, pero la realidad es que yo considero que los precios de los juguetes españoles están a nivel del precio del mercado, como ocurre en cualquier país europeo, a nivel de mercado, ¿no? Si hay juguetes caros y baratos, ¿por qué el juguete que entra por los ojos de los niños
en los spots de televisión normalmente es el juguete caro. Bueno, esto no siempre es así. Si vemos las ofertas actuales de las grandes superficies, de los grandes almacenes, pues procuran promocionar aquellos productos que son más conocidos y todo el mundo ajusta sus márgenes para que realmente dar una imagen de precio lo mejor posible. Y el fabricante también, el fabricante consigue mejores series, con lo cual pues también abarata costos. O sea que no siempre el juguete que se anuncia en televisión es más caro, aunque alguna vez puede ser. Amando de Miguel, eso de que hayamos entrado en la época de los chips ha llegado también al juguete. Es decir, el juguete cada vez es más sofisticado, cada vez es más complicado, hace más cosas, es todo electrónico. ¿Esto no está dejando un poco a nuestros niños sin imaginación? Pues un poco sí, francamente está bien que haya una renovación de los juguetes, pero estamos llegando a una situación verdaderamente escandalosa. El otro día yo fui a comprar una muñeca por encargo de los Reyes Magos para una niña y no hubo manera de encontrar una muñeca que no hiciera nada, que no tuviera pilas, que no meara, que no tuviera mocos, que no fuera una especie de monstruo de Frankenstein. Y eso es relacionado con lo anterior, eso va elevando los precios de una forma se va creando una especie de demanda de los niños un poco perversa, en la medida en que a través de la televisión se les convence de que cada vez tiene que ser más sofisticado, con más pilas, con más automatismos, con más electrónica, y están deseando siempre juguetes cada vez más caros, y estamos elevando los precios, y yo disiento de mi contertulio, pero los precios son muy caros por una razón, bueno, por varias razones. Primera, es un artículo de temporada, se concentra la venta como el turrón, digamos, en una época, pero lo más importante es que, digamos, la demanda es una demanda cautiva y adicta, casi, en fin, salvando todas las distancias, un poco como la droga, ¿no? Que es ávida, es una demanda ávida, no es una demanda normal, sino que el niño, a través de la televisión sobre todo, y a través de los ejemplos y de la publicidad, está obsesionado por tener lo que no tiene. Y no hay derecho, porque lo que no puede ser es que los reyes después le nieguen a los niños ese deseo. Y los fabricantes se basan de esa argucia psicológica para subir los precios en un régimen casi podríamos decir de oligopolio psicológico que es el mercado del juguete. Pilar, estamos hablando de estos juguetes sofisticados, cada vez más, electrónicos, todo esto. Usted tiene 7 hijos, de las edades, ¿de qué edad a qué edad? Todas las edades, de 23 a 6. De 23 a 6, es decir, tiene usted toda la gama. Sí. Bueno, pues su experiencia, ¿qué le dice? ¿Que los niños juegan mucho con los juguetes sofisticados o que al final se juega con el juguete sencillo, con el de toda la vida? Con el juguete clásico. Al final juegan. ¿Alguna vez has caído en la tentación y le has comprado el juguete ese electrónico que tanto querían? Siempre por la televisión, que te lo estás metiendo en casa a todas horas. Pero cuando se les acaba la pila o se les rompe el mecanismo, se acabó el juguete. Juegan con él como si no fuera mecánico, porque es que no te piden ni la pila. La realidad es que el niño quiere crear él también. Él quiere jugar y no ver jugar al muñeco. Señor Rodríguez, cuando ustedes, los responsables de una empresa de juguetes, de fabricación de juguetes, piensan en el diseño, piensan en la próxima temporada, pues vamos a diseñar esto en muñecas, esto en coches, esto en trenes, esto en robots, en lo que sea. ¿Cuáles son los criterios que se siguen para el diseño del juguete? Bueno, lo primero que se busca o se piensa es que el niño juegue. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos, o sea, y también disiento porque no se puede ver que todos los juguetes que hay en el mercado son robots, hay mucho juguete de participación, y el fabricante cada vez lucha para que el niño juegue más con ese juguete, que sea más duradero, que tenga efectivamente mecanismos menos sofisticados, porque el niño tiene tendencia a conocer por qué hace algo el juguete, ¿no? Y lo que no ocurre con otro electrodoméstico, un adulto no se ocurre abrirlo para ver cómo funciona ese electrodoméstico, el niño tiene una tendencia para conocer cómo funciona ese juguete y por eso muchas veces la corta vida del juguete, ¿no? Los fabricantes nos estamos realmente trabajando duramente para que los juguetes tengan cada vez más participación, o sea, que no sean elementos, lo que yo considero juguetes de poca participación, cada vez se venden menos en el mercado. Amando Miguel dice que no encuentra muñecas que no hacen nada, pues las hay, y Feber hace muñecas que no hacen nada. Es difícil encontrarlas, y son en el fondo las que quieren los niños, pero ustedes no anuncian eso. Nosotros este año hemos lanzado, y no quiero hacer publicidad, un muñeco que precisamente no hace mecanismo, y lo que sí que le hemos dado a la niña una oportunidad de una serie de cosas, como una bañera, como una cuna, para que la niña con ese muñeco, a través de ese muñeco pueda jugar. Sí. Ese ha sido el gran éxito de este año, y concretamente lo tengo que decir, aunque sea publicidad, Baby Feber, ¿no? A través de Baby Feber hemos conseguido que la niña juegue. Entonces el muñeco no hace nada y nunca Feber va a hacer nada ese muñeco, no va a hacer nada. Ahora, con la cuna, con su mesita tocador, con sus cositas, la niña juega. Y todo siempre procurar juguetes que sean sólidos,
juguetes que tengan la participación del niño. Efectivamente, también el juguete animado tiene mucho éxito y los fabricantes tienen que hacer todo lo que se debe o se puede vender. Pero realmente hay una tendencia por parte del fabricante a hacer cosas que el niño participe, o sea, juguetes que el niño participe. Eso está en el ánimo de cualquier fabricante y el éxito cada vez es mayor en este tipo de juguetes. Yo tengo entre las manos ahora mismo una fotocopia de una carta de los lectores dirigida por José Manuel Rodríguez a un diario madrileño y dice: un fabricante de juguetes se defiende. Ha habido una polémica con su empresa, con Feber, usted lo sabe muy bien, sí, porque les han acusado de sexistas. Yo no sé muy bien si entre usted y el sociólogo Amando de Miguel nos pueden explicar qué es esto. Esta acusación de sexista, ¿en qué se ha basado? ¿Y qué significa? Bueno, pues realmente la tendencia de la sociedad es que haya una igualdad de sexos y lógicamente todos estamos por ella y los fabricantes de juguetes también. Lo que no podemos olvidar, y en esta carta yo decía que hay un hábito de la sociedad de años, de muchos años, donde por hábitos pues un niño no se le ve jugar. No es que nosotros cuando hacemos, y a lo mejor Amando Miguel podrá redondear más, antes de lanzar un producto, niños, hacemos un test con niños de ambos sexos y ponemos todas las novedades que son de niños y de niñas y las ponemos en una mesa para que jueguen ambos con los juguetes que quieran jugar. Pues yo puedo decir, y no está influenciado por la televisión. El niño se va a lo de los niños y la niña lo de las niñas. Y nosotros luego no influenciamos nada porque queremos ver realmente la reacción. Y desde luego para nosotros sería mucho más positivo y mucho más rentable que una niña pudiera jugar, un niño pudiera jugar con una plancha o con una mesa de tocador. Yo desde luego no he visto que ningún fabricante en todo el mundo, y ahí lo digo en esta carta, lo haya conseguido. Ojalá en un futuro pues hayan juguetes de este tipo que se puedan vender a ambos sexos, que por parte del padre esté de acuerdo en que es un elemento de juego y que el niño lo asuma. Yo digo, insisto, que en nuestros test que hacemos antes de lanzar los productos, sin ningún tipo de influencia publicitaria, los niños tienen tendencia a jugar con cosas de niños y las niñas tienen tendencia a jugar con cosas de niñas. Ya querrían las madres que los niños jugaran con las planchas y aprendieran a hacer las camas jugando, ¿verdad? Porque luego sus mujeres se lo agradecerán muchísimo, ¿no? ¿Tú crees, Amando, que esta acusación de sexista a una empresa o a quien sea, sí, por anunciar juguetes para niños y juguetes para niñas, tiene un sentido o es un poco pasarse? Pues vamos a ver, yo creo que la acusación tiene que ser más genérica, es literal falta de imaginación. Los fabricantes de juguetes siguen creyendo que los papeles que quieren imitar los niños son los de siempre, no solo los de ama de casa y conductor de vehículos, que prácticamente ahí se acaban los juguetes. El mundo ha evolucionado muchísimo. Yo no he visto que los fabricantes estudien realmente lo que es el juguete. ¿El juguete qué es? El juego es universal. El niño lo que quiere con el juguete es aprender a ser adulto. Todos los juguetes son didácticos, todos, por definición, porque todo es aprender un papel adulto. Pero ustedes en general, perdónenme la crítica, han limitado los papeles adultos, repito, a conducir coches y a ser ama de casa. Pero, por ejemplo, ¿por qué no han diseñado un juego que sea tener un estudio de televisión? Que la gente... Claro, no hay ese juguete. O un banco. A los niños les encantaría jugar a bancos, porque van con sus padres, y sus madres van a los bancos y ven que piden cheques y tienen tarjetas de crédito. ¿Por qué no hay un juego que sea un banco? ¿Por qué no imaginan que la sociedad ahora es muy compleja y los niños quieren jugar a todo lo que ven en los adultos? Eso es preparar pequeños yuppies. No yuppies, no, he puesto ese ejemplo. Armando dice de bancos, y bueno, han existido juegos toda la vida, el palé, tal, que es jugar a bancos, a la posesión, a comprar, a especular. No, pero yo refiero a una sucursal de banco, literalmente, como hacen ustedes la cocinita, pues tienen ustedes que hacer la sucursal de banco, porque lo ven todos los niños. Bueno, a lo mejor asumimos la idea... Con su cajero automático. Naturalmente con su cajero automático. Sus tarjetas de crédito, claro, pues ¿por qué no? Pero es que, repito, si uno va a una juguetería, el abanico es la guerra. Muy bien, es una de las profesiones, muy noble, pero es una de las profesiones. Sí. El ama de casa es una de las profesiones, pero una. Y conductor de vehículos. Y eso es el 90% de los papeles que ustedes tratan y eso es poco didáctico. Bueno, es lo que quiero decir, es mucho más que sexista. Sí, y eso sería mejor que esos juguetes bélicos que nos meten por los ojos y que yo supongo que Pilar Sánchez pues verá a sus hijos pedir metralletas. ¿No? ¿Tiene esa suerte? La verdad es que no me las han pedido. La verdad es que no le piden a usted metralletas y bombas de mano y unos monstruos horribles llenos de músculos que se matan entre ellos y cosas tan divertidas. Eso sí lo sé. No debemos olvidar que la violencia está precisamente la publicidad de juguetes, está rigurosamente prohibida hacer publicidad de juguetes bélicos. No existe ese tipo de publicidad en este momento. Pues se hace.
Bueno, se hace subliminal, puede haber, y la hay en las constantes películas que vemos en televisión de acción, ¿eh? Pero realmente sabemos que hay unas normas de publicidad donde los juguetes bélicos prácticamente no pueden salir en escenas de acción bélica, ¿eh? Y no existen en este momento en publicidad, y sin embargo se siguen vendiendo. Gracias a Dios cada vez menos, ¿eh? O sea, realmente, por desgracia o para aquellos fabricantes que han fabricado normalmente juguetes bélicos, no están en un punto álgido de sus negocios, ¿eh? Armando, querías decir está algo. muy claro, la publicidad de juguetes bélicos la hacen ustedes a las 9 de la noche todos los días con las telenoticias, porque la mitad de las noticias son guerras y los niños ven guerras y no ven otros modelos y quieren imitar eso. Cambien ustedes las noticias, es decir, cambien el mundo. Cambiamos el mundo. Pero como no vamos a cambiar el mundo, los niños seguirán imitando el papel que ven. Pero mientras exista Rumanía, Panamá y todo lo que estamos viendo todos los días, no habrá más remedio que contar lo que ocurre, naturalmente. Yo, antes de despedirles, me gustaría que Pilar me dijera una cosa. ¿Cuántos niños y cuántas niñas tiene usted? 4 chicas y 3 niños. Y 3 chicos. Sí. ¿Y le han salido niñas que jugaban con los chicos, lo que se llamaba, pues esta niña me ha salido un chicazo? Eso no. No, han jugado todos con los juguetes de todos. O Todos sea, con que igual jugaban a correr entre todos ellos y se daban una torta si hacía falta, como a muñecas, y uno era el padre y el otro la madre. O sea que no ha habido ese problema en casa. Pilar, gracias y enhorabuena por esa familia. Gracias también a José Manuel Rodríguez, presidente de la empresa Feber. Gracias. Y gracias, por supuesto, a nuestro amigo Armando de Miguel, sociólogo. En fin, la noche de la ilusión está muy cerca. No rompamos nunca esa ilusión. Y con ilusión nos vamos a escuchar nuestra próxima actuación musical. Una actuación musical que les va a gustar, porque también nos invita a soñar, nos invita, bueno, a trasladarnos un poco. Nana Mouskouri.
Miguel Durán pasa por ser una de las personas más influyentes de este país. Dirige desde hace 3 años la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que en ese plazo de tiempo ha duplicado su volumen de negocios, que alcanza ahora más de 225.000 millones de pesetas. Emigrante extremeño hacia la Cataluña de compromiso, ha terminado en Madrid, a veces como punto de referencia a causa de los constantes viajes de trabajo. Tiene 34 años, está casado y acaba de ser padre por segunda vez. Le gusta perder el tiempo con la familia, la lectura o la música, aunque desgraciadamente no es lo habitual en su ritmo de vida. Invidente desde los pocos meses de nacer, solo percibe el destello de los flashes, los rayos de un día muy luminoso o la luz exagerada en un recinto cerrado. Ha metido a la ONCE en los grandes negocios bancarios como una forma de rentabilizar los recursos en beneficio de sus asociados. Su currículum es casi tan amplio como los objetivos en los que la ONCE ha diversificado sus inversiones, incluidos los medios de comunicación. Quienes le conocen hablan de su sentido del humor, de su capacidad de gestión y de un sentido lúdico de la vida por encima de lo que es habitual. Fuera de la responsabilidad que siente hacia los 30.000 trabajadores que dirige, Miguel Durán es un asiduo espectador del Real Madrid, algo que le acerca a una vida normal y le aleja por instantes del poder de su despacho de director general. De Miguel Durán yo he escuchado montones de cosas, montones de opiniones, pero me voy a quedar con una, quizá la más castiza. Dicen de él que es más listo que el hambre. Sin complejos, Miguel Durán, director general de la ONCE, ha llevado a esta organización a la cima del mundo de los negocios. Hablábamos del mundo de la comunicación. Dentro de unos meses, Miguel Durán será un competidor también nuestro. Y bueno, que gane el mejor entonces. Miguel Durán, buenas noches. Buenas noches. Pues la verdad es que no, vamos, por la presentación podría entenderse que yo soy el hacedor de todo lo bueno e incluso diríamos de lo malo que le pasa a la ONCE. No es verdad, es decir, yo soy el exponente de un equipo de gestión y de un equipo de gobierno compuesto básicamente por afiliados de la ONCE, por ciegos, que trabajan y luchan mucho y que tienen efectivamente más o menos mi edad y que son gente muy preparada también. La gente se pregunta cómo se ha llegado a esta situación en la ONCE, casualidad, suerte, talento. Yo me permito asegurar que se trata de esto último. Carlos Carnicero, buenas noches. Buenas noches. Su turno. Buenas noches, señor Durán. Buenas noches. He leído de usted que decían que era el director general de la Casa Encantada, haciendo alusión a esa publicidad tan bonita o tan emotiva, la Casa Encantada de Servir, que es la ONCE, ¿no? ¿Qué siente un hombre que maneja, que factura al año más dinero que Iberduero, que está todo el mundo pendiente de él y que al final se le acusa de ser un instrumento del gobierno, se le acusa de utilizar un monopolio que le viene dado? ¿Es normal que un hombre que representa una organización al servicio de una minusvalía sea tan importante? Pues no lo sé. En cualquier caso, a mí lo de la importancia que yo mismo pueda tener me resbala bastante. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es fijarse en lo que la ONCE representa. La ONCE en este momento permite que casi 200.000 personas en España vivan de nuestro trabajo y de su trabajo, por supuesto. La ONCE factura efectivamente una cifra importante, pero tiene mucho gasto social, y tiene un gasto social que se circunscribe a que 2.500 estudiantes ciegos viven gracias a la ONCE en su mundo educativo, a que nuestra plantilla está ya en 30.000 trabajadores, a que tenemos pues casi 15.000 pensionistas, a que producimos servicios culturales para los ciegos españoles y los ciegos latinoamericanos en nuestra forma de... Si me permite, señor Durán, todo eso es importante, ¿no? Yo creo que es muy importante, sí, y seguimos pues haciendo lo posible porque las 1.500 personas que por promedio pierden en España la vista cada año, pues tengan un lugar donde refugiarse. Seguimos peleando porque los españoles cuidéis mejor vuestra salud ocular, que me parece importante, nos parece importante en la ONCE, y creemos que estamos muy legitimados para deciros que debéis cuidar vuestra salud ocular, vuestra vista. Hay que cuidar las cosas que se tienen y valorarlas cuando se tienen. Y cuando no se tienen, está uno, repito, muy legitimado para deciros cómo tenéis que hacerlo. Y seguimos actuando en la investigación, en la prevención de la ceguera, seguimos haciendo lo posible por otros minusválidos que no son ciegos, porque tienen otras minusvalías. De cada cupón 3 pesetas pues van a ese destino, ¿no? Todo eso es lo que hacemos. Efectivamente, la suerte puede haber influido, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que el trabajo de la gente de la ONCE, de nuestros vendedores en la calle,
pues ha dado su resultado, y la comprensión del pueblo español, yo creo. Usted conoce bien la organización desde dentro, porque usted, si no estoy mal informado, estudió en un colegio de la ONCE en Alicante. Cuando usted estudiaba y se integraba, primero quería preguntar si le fue muy difícil superar su condición de invidente. Es decir, ¿qué años de su vida fueron los años en los que realmente, porque ahora lo tiene usted muy asumido, incluso le gusta bromear con ello como una forma de buscar naturalidad y de no buscar compasión? ¿No es así? Es así, y además yo creo que uno tiene que afrontar la vida con un sentido abierto. Yo creo que los años más duros en general para un ciego de mi generación son los años de la adolescencia. El ciego tiene, o la persona que tiene alguna minusvalía, tiene que superar esa etapa en la que se plantea con claridad su propia autoaceptación. Hasta que uno no ha traspasado ese umbral y ha dicho, pues yo soy como soy y el mundo me debe aceptar como soy y yo trataré de ser lo más útil posible para que la aceptación del mundo hacia mí sea positiva, hasta entonces no supera uno eso. Y la verdad es que se lloran a veces lágrimas bastante amargas porque no ver bastante fastidiado, por no decir una cosa más gorda, ¿no? Es tremendamente difícil, uno se pierde cosas tan bonitas como el color, no sé, a mí me hablan del amarillo, del rojo o del azul, embargo, y no sabe uno de qué exactamente están hablando, aunque tenga un concepto más o menos abstracto de eso, ¿no? Me han dicho que otro momento difícil en su vida fue cuando conoció por primera vez a sus suegros. Su mujer, está casado, lo hemos visto, vive con 2 hijos, su mujer ve perfectamente, sí. Se casó con ella, la conoció cuando usted tenía 18 años. Y el día que tuvo que convencer a su suegro de que podía hacer feliz una persona que no veía a una que no veía, creo que no fue fácil, aunque ahora se lleva usted magníficamente, ahora y desde hace mucho tiempo con su suegro, ¿no? Sí, pero hay que entenderlo también como una cosa normal. Yo creo que en aquel tiempo, además, en el año 75, cuando todavía no había muerto ni siquiera el general Franco en España, muchas cosas sobre nosotros se regían por el concepto de beneficencia, de paternalismo. Ahora, afortunadamente, la ONCE ha conseguido que la vida de mucha gente en España cambie y que, sobre todo, la conceptuación que tienen los ciudadanos de nosotros sea distinta, ¿no? Entonces, ahora las cosas son relativamente más fáciles, aunque no hemos llegado a conseguir que exista de nosotros el concepto que aspiramos a que exista, ¿no? Pero en aquel tiempo era normal que unos padres se planteasen que el futuro de su hija podía ser inestable al lado de un hombre que no veía, claro, y que tenía un futuro complicado, ¿no? Hablando de Franco, me han contado que usted encabezaba a veces, que usted era rojo para empezar, ¿no? Lo que se llamaba entonces rojo en la facultad, sí, y que encabezaba... Un poco rojeras. Sí, un poco rojeras. Y que encabezaba, que no solamente moderaba algunas asambleas, como una especie de premonición de que iba a ser usted un líder de diálogo y de entendimiento, sino que además encabezaba algunas manifestaciones pensando aquello de que a un invidente, a un ciego, no se atreverán a pegarle los grises, o por lo menos lo harán con menos fuerza. Pero se atrevían, ¿verdad? Se atrevían de vez en cuando. Sí, sí. Pero vamos, de todas formas, yo creo que aquel era un tiempo de compromiso por acabar con la dictadura y creo que Europa, por ejemplo ahora en la Europa del Este, está viviendo eso con bastante efectividad, y creo que la gente democrática tiene que luchar por eso. A mí me tocó vivir aquella época y traté, precisamente por la normalización que uno tiene que buscar siempre, de no estar separado de aquello, pero mucha gente en la ONCE hizo lo mismo, y la ruptura democrática en la ONCE, que fue posterior a la ruptura democrática en el resto del Estado, ha sido durísima, y el equipo actual de gestión de la ONCE nace con la fuerza que nace precisamente porque combate una situación autocrática y muy dictatorial en la ONCE, y quizá de ahí arrastramos el ímpetu o la capacidad que ahora podamos tener, ¿no? Y esas simpatías por la izquierda son las que le llevan a entenderse bien con los socialistas de ahora, porque usted se entiende bien con los ministros del Partido Socialista, es más, hay quien dice que se entienden demasiado bien. Pues eso del entendimiento es un poco como el matrimonio, va a rachas, ¿eh? Mi matrimonio con mi mujer va muy bien, y la verdad es que... ¿Y con Alfonso Guerra? ¿El otro? Pues yo no estoy casado con el vicepresidente del gobierno, eso es una cosa que salta pero a la vista, incluso de un ciego, ¿no? ¿La ONCE está algo casada con el presidente del gobierno o el vicepresidente? No, la ONCE tiene que llevarse bien con cualquier gobierno que legítimamente exista en España. Parece usted gallego en lugar de extremeño. Pues hombre, a mí Galicia me gusta mucho y creo que tienen grandes virtudes los gallegos, sí. Pero no, yo creo... Vamos a ver, una cosa que no entiendo, señor Durán. ¿Qué hace una organización de ciegos, de minusválidos, que busca dinero, que está protegida por el Estado porque le dejan recoger todos los días una friolera de pasta gansa contante y sonante a través de los cupones en los medios de comunicación, en cartera central, en construcciones y contratas, en Banesto? Bueno, ustedes están en todas partes. Pues mira, hacemos dos cosas importantes. Una,
tratar de que, ya que no se nos ha hecho caso desde otras vertientes, podamos conseguir meter en esas empresas gente de nuestro colectivo, gente que en definitiva, si no nos tiene a nosotros, es difícil que consiga esa implantación laboral. Y otra, tratamos de conseguir dinero, rentabilidad, porque sabemos que sin dinero no podemos prestar servicios sociales. Es decir, lo que nosotros no consigamos por nosotros mismos, con la comprensión de la gente que nos apoya, pues no nos lo van a dar. De eso la lección la tenemos muy aprendida. ¿Me permite una interrupción, una duda? ¿Y usted cree que los medios de comunicación dan dinero o dan poder? Pues mire, dan por lo menos capacidad para transmitir mensajes constructivos en materia social. Cuando menos eso. ¿Y por qué íbamos nosotros a renunciar a otras cosas a las que otros aspiran? Un signo de normalidad precisamente es situarse allá donde los demás puedan aspirar a situarse. Y los medios de comunicación viven en este momento una situación espectacular en España, muy apreciable para los profesionales. Nosotros queremos ir a los medios de comunicación a hacer empresa y a transmitir nuestro mensaje. ¿No le da miedo que puedan ustedes asustar si en 3 o 4 años han pasado de vender un cupón que era un poco, como ha dicho usted antes, lo ha definido como una especie de paternalista, no sé cómo ha dicho usted la expresión, era una cosa que era un poco chunga, para entendernos, ¿no? A ser una máquina de hacer dinero como si fueran churros, que lo es. No, pero es desde hacer dinero para poder gastar ese dinero en cuestiones sociales concretas. Pero ¿no le da miedo, y valga la redundancia, que lleguen ustedes a generar miedo? Es decir, ¿cuál es el límite de la ONCE? Si tienen participaciones bancarias... Son poco importantes. No, le aseguro que no tenemos nada que ver con muchas de las cosas que nos imputan. Lo que pasa es que nos hemos puesto un poco de moda. Bueno, eso tampoco es malo, porque quizá no nos importa demasiado eso de que hablen de uno, aunque sea a veces no demasiado bien, ¿no? Pero yo creo que el servicio más grande que la ONCE está prestando a España es que los ciudadanos españoles se acostumbren a ver a las personas con minusvalía con cierta normalidad, ¿no? Con normalidad que imagínense ustedes si es, tenemos ya que terminar, Carlos, imagínense ustedes si es importante, Miguel Durán, que cuando estábamos ahora mismo terminando la entrevista sonaba el busca de Miguel Durán, porque alguien le está buscando y seguramente alguien importante. Señor Durán, pues seguro que quien me busque me encuentra. Una curiosidad antes de despedirnos, una curiosidad. Cuando usted se sentó por primera vez en un consejo de administración con esos señores tan importantes que son los Albertos o con Miguel Boyer, ¿quiénes sudaban, ellos o usted? Como yo no veo, no le puedo responder. Como ven ustedes, parece gallego. No, pero yo no sudaba mucho. No. Además, yo no he estado en ningún consejo. Y ellos consejo. sí, ¿no? No lo sé, no. Sí. Yo siempre me he encontrado a la gente con mucha normalidad. No sé. Lo que hacemos, lo hacemos en beneficio de la gente de la ONCE y de la gente que pueda tener que ver con nosotros. Y la gente de la ONCE quiere seguir peleando y quiere seguir contando con la comprensión del pueblo español. Miguel Durán, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Carnicero. Gracias a ti, Javier. Dentro de un momento volvemos a estar con ustedes después de esta nueva actuación musical.
La compleja personalidad intelectual de Francisco Fernández Ordóñez y el haber sido testigo de la democracia en nuestro país no le han hecho perder su sencillo carácter. Nació en Madrid el 22 de junio de 1930 en el seno de una familia de clase media alta. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense con premio extraordinario de licenciatura, ingresó en la carrera fiscal con el número 1 de su promoción a los 24 años de edad. Desde 1985 es ministro de Asuntos Exteriores. Suele ser un ministro conflictivo para el gobierno cuando no se encuentra cómodo realizando su trabajo. Se considera un escritor frustrado. Le encanta escribir, pero no lo hace a diario. De cuando en cuando toma notas aisladas. Cuando se retire de la política, no piensa escribir sus memorias, pero lo que sí hará será relatar una reflexión personal que tiene muy meditada. Él lo ha dicho muchas veces y lo ha dicho además muy en serio. Quiere dejar la política después de ser un hombre clave en la transición democrática española. 3 veces ministro y asegura no haberse movido jamás de sus posiciones ideológicas. Han sido los demás los que se han movido. Fernández Ordóñez, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted sabe que con esta frase también pasará usted a la historia, también por esta frase. Es un poco quizá excesiva, ¿no? Pero bueno, en cierto modo es justa. Usted ha sido socialdemócrata de toda la vida. Tanto como de toda la vida, ¿no? Pero me definí como socialdemócrata en el año 74, recuerdo. Y bueno, hemos mantenido más o menos esta misma línea, lo cual puede demostrar también cierta falta de imaginación en cuanto a ciertos criterios, porque están cambiando muchas cosas en el mundo. Está con nosotros también Javier Fernández Arribas, corresponsal diplomático de la COPE. Tu turno. Gracias, buenas noches, ministro. ¿Cómo está el mundo? Usted, por primera vez en mucho tiempo, no se ha ido ni siquiera de vacaciones a Santa Pola estas Navidades. No, está revuelto y además las cosas que pasan tampoco las hemos previsto. Por lo menos las cosas que han pasado en Europa. La verdad es que llevamos 6 meses en Europa que los acontecimientos van por delante de los políticos y por delante, desde luego, de los gobiernos y de los ministros de Asuntos Exteriores. Es un fenómeno muy curioso. Y lo que es la vida, sus planes de irse a casa, aburrirse un poquito, se han venido al traste, porque ni siquiera tuvo la Nochebuena libre, ¿no?, con el caso de Panamá. No, la Nochebuena no dormí y tampoco dejé dormir al presidente, o sea que fuimos 2. ¿Y cómo puede usted equilibrar España, el gobierno español, mantener ese equilibrio de compromiso con Iberoamérica y a la vez el compromiso de un aliado tan fuerte dentro de la OTAN con Estados Unidos, en el caso de Panamá? En este caso de Panamá, yo creo que hay un cierto consenso en España, y desde la derecha hasta la izquierda, contraria a la intervención militar. Es decir, aquí ha habido una reacción matizada, desde luego, porque los hechos pues, son muy matizados, pero una reacción contraria. Es decir, que el pueblo español no le gusta, por emplear la expresión más suave, sino tiene un gran disgusto en general ante las intervenciones militares en el área latinoamericana, que desgraciadamente se producen muchas veces. ¿Peor el remedio que la enfermedad, entonces? Pues sí, pues han muerto personas inocentes, han muerto mucha gente, se ha deshecho la trama del país, esperemos que vuelva a recuperarse. Nada de esto justifica lo que ha hecho el general Noriega, desde luego, de ninguna manera, pero en fin, esperemos que el país pueda recuperar un poco la concordia y la paz. Francisco Fernández Ordóñez, ¿por qué ese empeño en dejar la política? Porque ya es un empeño. No, ya lo ve que no, porque espero que haya alguna ocasión. Pues porque yo creo que hay un momento en que uno ha cumplido su tarea, hay un momento en que en la vida, en que el hombre se ve a sí mismo y ve su futuro, ve lo que debe hacer, lo que le queda por hacer, reconoce sus ambiciones y bueno, y yo creo que en algún momento, en un momento que no puedo decidirlo ni ser yo el que cree ningún problema, pues en algún momento tengo que empezar, recomenzar de nuevo. Usted se confiesa un escritor frustrado, pero no tan frustrado. Yo recuerdo perfectamente su libro La España Necesaria, que fue bautizado además en un programa de radio en el que estábamos los dos, usted y yo. Guardo una fotografía de ese programa de radio, hace ya unos cuantos años. Una fotografía dedicada por algunos compañeros de usted, muy amigos. Hace ya unos cuantos años. Cuando usted dice que es un escritor frustrado, ¿se refiere a la creación literaria? Se refiere, yo creo, a que probablemente me hubiera gustado. Al final uno acaba haciendo de su vida lo que quería, yo creo. Pero a lo mejor me hubiera gustado hacer otra de las posibles vidas que hubiera hecho y hubiera sido esa, hubiera sido escribir.
Lo que pasa es que probablemente hubiera sido un mal escritor. Ahora he estado en la entrega del premio Nobel a Cela y yo reflexionaba ya no sobre la calidad o no literaria de un escritor, que además es amigo mío, sino del esfuerzo y la dedicación que significa ser escritor. Este hombre ha dedicado toda su vida a eso, que es un esfuerzo y que no es por tanto una carrera para llevarla como un hobby. Sí, perdona un momento, Javier. En algún momento de esa entrega del premio Nobel a Camilo José Cela, Francisco Fernández Ordóñez pensó, si fuera yo quien está ahí recibiendo ese premio Nobel. No, lo pensé porque es algo absolutamente impensable para mí. Pero soñar es gratis, ministro. Evidente, pero sí pensé, digo, este hombre ha dedicado toda su vida prácticamente a la literatura y es una profesión muy exigente. No nos damos cuenta a veces del sacrificio que significa realmente ser escritor, plenamente. Y eso yo no he tenido la capacidad de serlo. Cuando su amigo Felipe González, ministro, le dijo, Paco, te quedas, se quedan todos, ¿usted qué pensó? Eso, pues... Pertenece al secreto del sumario. ¿Y su esposa Maripaz cómo reaccionó? No, ha reaccionado bien, esa es la verdad. Incluso estuvo con el presidente de gobierno en Estrasburgo y no dijo nada. No le dijo nada, no le regañó. No, al revés, le dijo que le tiene mucho afecto, que es verdad. ¿No? Es una usted va a tener que sacar fuerzas de flaqueza, porque tenía ya las fuerzas un poco justas para aguantar otros 4 años. Bueno, ¿O cuánto va a aguantar usted? No pongamos límites a la divina providencia. No debo hablar de nada de eso, sino decir que sí se está trabajando en el Ministerio a plena dedicación en estos momentos, como sabe, que tenemos hecha toda la agenda y que tengo al Ministerio como una caldera muy cargada, realmente a gran presión, no en parte por nuestra culpa, sino por los propios acontecimientos. Hay mucha gente que está durmiendo muy poco estos días en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando hace pocas semanas usted iba a dejar el cargo de ministro, le quedaban, que yo sepa, 2 asuntos muy importantes que hacer. Uno, el de todos, la recuperación de Gibraltar. Sí, está desde hace muchos años. 50 años. Sí. Y el otro, estar presente en Madrid para recibir a Mikhail Gorbachev. La segunda cuestión la va a poder hacer. La primera, aún vamos a tener la primera, porque ese tema no se nos debe olvidar a los españoles. Va a venir el ministro inglés de Asuntos Exteriores el día 25 de febrero, me parece que es. Por supuesto que no le voy a convencer en la conversación, pero quiero decir que eso es una tarea que debemos, y que lo mismo que han hecho todos mis antecesores, bueno, eso es una tarea española. Pero lo de Gorbachev yo supongo que vendrá en la primavera, más o menos es cuando yo estuve en la Unión Soviética hace unos meses. Estuve hablando con él y anunciamos públicamente que hacia la primavera, más o menos, el presidente de la Unión Soviética vendría a España. Lo que pasa es que en la Unión Soviética, bueno, hay ciertos problemas, como saben, bastante serios. Pero vamos, yo supongo que el viaje se hará por esas fechas. ¿Es usted pragmático? Ha hablado usted siempre del ideal realizable a la hora de plantearse su trabajo. Bueno, es que yo pienso que en la política... como decía Dionisio Ridruejo, persona que yo estimé mucho, se vive con lo que él llamaba las utopías penúltimas. Nunca las últimas, penúltimas. Sí, y hay que acostumbrarse a eso. Y eso es lo que pasa en la política. ¿Y cuáles son las utopías ahora de Francisco Fernández Ordóñez? Cuando se quita el traje de ministro, el traje de político, cuando está en casa... ¿Con qué utopía sueña Francisco Fernández Ordóñez? Llevo muchos años soñando con España, sinceramente. Yo creo que deberíamos los españoles hacer una reflexión profunda sobre nosotros mismos. Nosotros somos una gente que tendría mucho que hacer en el mundo si de verdad estuviéramos juntos. Hay un potencial enorme de creatividad, de energía y de dinamismo. Y yo creo que esa es una carta que había que jugar. Y es importante que vean que estamos juntos. Es decir, que los españoles de Cataluña, que los españoles del País Vasco, que son españoles, que los españoles de Murcia, que los españoles de Castilla, que esa gente que lleva una historia a cuestas muy importante, somos capaces de tomar en brazos nuestra propia historia y hacerla. Entonces, eso a mí me parece muy importante y sobre todo desde el punto de vista de la imagen que damos a los demás.
de dar una imagen de unión, de país con conciencia de sí mismo. A mí me ha emocionado mucho el otro día en Berlín el concierto de Bernstein. Y cuando Kohl dijo aquello de que Dios bendiga a nuestra patria, y estaban allí las dos Alemanias. Eso es arrollador, eso tiene mucha fuerza. En eso es en lo que sueño, no sé si es una utopía última o es penúltima. En esa imagen de España en el mundo, usted tiene que vender España en el mundo. España incluso está de moda en muchos sitios, sin embargo, no se venden productos españoles, porque la balanza comercial está bastante mal. Bueno, ahí hay un problema, es decir, hay una primera parte que creo que es muy importante, como digo, esa imagen de país fuerte y unido, que no deberíamos perder, nunca, y que es importantísimo. Y luego hay el aspecto realmente distinto, que es si somos o no competitivos. Yo creo que, desgraciadamente, bueno, pues hay un problema de competencia. Hay un problema de competencia que en parte se debe efectivamente al tipo de cambio. En fin, aquí sería entrar en una serie de... Pero efectivamente, uno de los problemas que tiene España desde el punto de vista económico y comercial es nuestra balanza comercial, eso es evidente. Y debía obligarnos a hacer un esfuerzo muy serio, porque tampoco podemos estar mucho tiempo así. Dentro, y hablando de competencias y dentro de su humildad, ¿sigue usted pensando que no tiene condiciones para ser presidente de gobierno? En absoluto, no. Yo estoy en otro... Ni para alcalde de Madrid tampoco. Tampoco, en absoluto, en absoluto. No, eso es una página que ya he pasado mentalmente. Ya no soy ni siquiera diputado. Pero no le lo que sí gustaría estoy es trabajando con toda mi alma en el ministerio y trabajaré lo que se piense. ¿Pero le gustaría, por ejemplo, ser alcalde de Madrid? No. ¿No? No me gustaría. ¿Está usted decepcionando a nuestros telespectadores madrileños? No, porque hay problemas como el de tráfico, que hoy ha sido no quiere un buen usted día. Que le caiga encima eso, ¿no? Ya he tolerado muchos toros. ¿En algún momento se ha sentido usted decepcionado, hastiado, porque al fin y al cabo, el dinero es lo que interesa? No, incluso en las relaciones internacionales, el interés de los grandes, el dinero en sí. Es evidente. Es decir, que, por ejemplo, una política exterior de un país rico, de un país con potencia económica, tiene unas grandes facilidades. No es lo mismo recorrer el mundo con un buen talonario de cheques que trabajar como trabaja la política exterior española con muchas limitaciones, eso es evidente. Siempre está al final, detrás de cada país, y por eso decía lo que he dicho antes, su verdadera fuerza económica. Y eso es fundamental. El caso de Japón es absolutamente esencial. En la reunión que hemos tenido hace unos días, el grupo de los 24, para ver cómo se ayudaba a Polonia, lo que estábamos todos era esperando a ver qué es lo que decía el japonés. Eso le da una fuerza a un país enorme. Una curiosidad, ministro. ¿Margaret Thatcher es tan tremenda, vista en persona? Es decir, cuando uno se sienta en esa salita de Downing Street, ¿es tan tremenda o no es tan de hierro como aparenta? ¿Cómo es Margaret Thatcher? Margaret Thatcher yo creo que es una mujer... Tomando el té, vamos. Tomando el té no la he visto porque siempre he estado trabajando con ella. Pero es una mujer con el sentido de humor que tienen los ingleses, siempre. Y con una absoluta coherencia en sus ideas. Es una mujer tan coherente que no hay ninguna fisura y eso la hace muy difícil. Está tan convencida de que tiene razón, que eso es lo que hace difícil el diálogo con ella. Pero yo creo que es una gran política. Javier, yo tengo una curiosidad, no le voy a pedir que desvele ningún secreto, pero cuando usted y Felipe González se sientan a la mesa con Mikhail Gorbachev o George Bush o cualquier líder internacional, ¿cómo empiezan las reuniones? O sea, parece el ambiente, ¿cómo se rompe el hielo? Cuando usted se sienta enfrente, ¿qué se dicen? En toda reunión internacional, cualquiera que sea el nivel, el que recibe la visita empieza dando la bienvenida al que llega. Eso es una regla de oro. ¿Y luego van al grano de lo que quieren o...? A veces dando muchas vueltas. Sí. Bueno, pues yo tengo mi curiosidad va todavía más allá que la de Javier Fernández Arribas. Mientras están los periodistas gráficos, se les ve hablar. ¿De qué hablan? Porque no pueden hablar de nada que pueda oír un periodista, ¿no? Está claro. Se suelen decir bastantes tonterías en ese momento. Yo creo que es cuando más tonterías se dicen. Tonterías. Sí, porque entonces se dicen cosas que
no se quiere que, bueno, se dicen cosas intrascendentes. Se habla del tiempo. Y entonces se dice tal, ¿cuántos periodistas hay? Tal. Luego estas, ¿qué harán con tantas fotografías, estas bobadas? Así es. Sí. ese tipo de cosas. Y habrá un cliché casi hecho, mientras están los gráficos para hablar. Exactamente. Deberían haberse puesto de acuerdo y venir solo uno, estas cosas. Yo oigo esa conversación. Esa manía que tienen los políticos de reducir el número de periodistas al mínimo. Cuanto menos mejor. Cuanto menos mejor. Y sobre todo luego ponerse de acuerdo en qué les vamos a contar, ¿no? ¿Cuántas veces negocia usted las declaraciones a la prensa después de una reunión importante? Muchas veces, sí. La mayoría. Y en la Comunidad Europea es muy corriente. En la Comunidad Europea perdemos más tiempo, muchas veces, en ponernos de acuerdo en lo que vamos a decir a la prensa que en lo que vamos a acordar. Eso es muy delicado. ¿Qué decimos de tal asunto? En eso se pierde mucho tiempo. Y ahí se dicen verdades a medias, alguna mentira piadosa. Mi experiencia es que luego la prensa se entera de todo. Ya. Pero en la Comunidad Europea y en la OTAN se enteran de todo, siempre. O sea que cuando decimos, bueno, esto no lo vamos a contar, esto queda aquí entre nosotros, y yo hago la rueda de prensa, siempre hay algún periodista español, puede ser Javier, que dice, bueno, ¿y de esto que dicen ustedes que no se ha hablado, qué opina? Pero en cosa de minutos. Sí, sí. Es impresionante. Ministro, nos tenemos que ir ya, pero yo tengo otra curiosidad que no quiero que malinterprete en absoluto. Usted ha dicho muchas veces que es un buen amigo, y supongo que es verdad, y es un buen amigo de Felipe González. Y además le admira. Yo creo que hay una admiración mutua en esta historia. ¿Sigue usted, bueno, no siendo amigo, pero sí de vez en cuando hablando con Adolfo Suárez? Sí. No, hablo poco. Entre otras cosas porque estoy mucho tiempo fuera, pero por ejemplo el día del acto del Rey de inauguración del Parlamento le felicité a Adolfo Suárez por su discurso, le dije que me había gustado. Cordialidad. Sí, sí. Francisco Fernández Ordóñez, gracias por estar con nosotros. Es el ministro de Guardia, sí. Ha sido durante todas estas Navidades. Gracias por acercarse hasta el ruedo de Telemadrid y compartir estos minutos con nosotros, que seguro que habrán hecho las delicias de más de un telespectador. Sí. Gracias, Javier Fernández Arribas. Buenas noches. ¿A usted le gusta bailar, ministro? No, nada, no sé. ¿Nada? No sé. Y no, pero usted cogió la época de los guateques. Sí, pero era ya novio de mi mujer y no, entonces además se bailaba mucho menos y había muchas limitaciones. Yo pertenezco a un mundo muy estricto en estas cosas. Sí, yo sí bailo. Sí, pues los que vamos a ver ahora mismo no son ni Batman ni Robin, ni Roberto Alcázar y Pedrín, pero son el dúo más famoso de nuestro pop. Y con ellos nos vamos a despedir hasta la próxima semana en el ruedo de Telemadrid. Con ustedes, el dúo dinámico.